Bien, yo cuando era niña tuve un compañero que tenía discapacidad, él caminaba con bastón. Eso fue en la básica. Y en la enseñanza media tuve una compañera que debido a una poliomielitis caminaba con dos bastones y arrastraba sus pies. A ambas personas yo les ayudé en más de una oportunidad a subir y bajar las escaleras. En ese momento yo podía caminar, correr, saltar y no tenía ningún problema. A los 35 años, a mi papá le diagnostican un tema de salud de tipo neurológico y empezó a tener problemas en la marcha. Eh, por lo tanto, la vida de la familia cambió y él tuvo que rehacer toda su vida laboral, dado que lo dieron, tuvo que jubilar, porque lo dieron de baja. Y bueno, y lo que nunca pensé que a mis 22 primaveras me iban a diagnosticar a mí un tema de salud importante, que era una distrofia muscular, que en pocas palabras es pérdida de fuerza, que es progresiva, lenta, pero segura hasta el día de hoy. Así que sé lo que es caminar con dificultad, sé lo que es que una hormiga se cruce y uno caiga, sé lo que es caminar con bastón, sé también hace más de 10 años lo que es usar una silla de ruedas eléctrica. Y hoy, ya han pasado eso varios años, puedo decir que estoy felizmente casada, tengo un hijo de 24 años, que hace poco los cumplió, y soy también conferencista y, como ya dije anteriormente, una futura coach de alto impacto. Lo primero que todos tienen que saber que en la actualidad existen más de 3 millones de personas con discapacidad. Cerca del 18% de la población chilena tiene algún tipo de discapacidad. Eso según un estudio nacional de discapacidad realizado en el año 2022. En pocas palabras, 2 de cada 10 personas tiene algún tipo de discapacidad. Ahora bien, yo digo que no son 3 millones de personas, son mucho más, porque acá no están consideradas las personas mayores que tienen movilidad reducida, tampoco están las personas que sí tienen discapacidad, pero no cuentan con su credencial de discapacidad al no estar inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Por lo tanto, son mucho más. Pero no solo eso, acá no está considerado tampoco los familiares, porque los familiares también viven la discapacidad, no solamente la persona que lo tiene. Así que son mucho más de 3 millones. Y ahora quiero invitarles a todos a cerrar sus ojos y a imaginarse cómo sería su vida dentro de su casa, en silla de ruedas. Imagínense cómo sería al levantarse, al ir al baño, usando una silla de ruedas. Después, vistiéndose, tratando de tener una vida con autonomía. Y van a la cocina, quieren sacar agua, pero chocan las rodillas en el mueble de la cocina. ¿Cómo sintieron eso si es que alguien pudo hacerlo e imaginarse y sentir lo que podría pasar en algún momento de su vida? ¿Me podría alguien comentar, por favor? En pocas palabras. Hola, buenos días a todas y a todos. No encuentro la mano para levantar. Hola Patricia, qué rico Hola, verte. gracias. Sí, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que puros inconvenientes. No, Ujú, no había un paso sin otro inconveniente nuevo. Entonces, muy de solo imaginarlo ya es complicado. ujú, Todo es un obstáculo. Eso es lo que yo visualicé. Claro, cuando tú dices entrar al dormitorio con la silla de ruedas, claro, no cabe, no, ¿cómo lo hacen? Difícil ujú. adentrarse en aquel mundo, ¿verdad? Muy, muy, muy difícil, Katia. Muchas Es, gracias, Patricia. La verdad que aprovechando este momento me gustaría también dejar algo en claro. Nadie elige querer tener una discapacidad. Si a mí me preguntaran hoy día y me dieran a elegir, yo digo que no. Y ahora van a poder entender por qué no. Porque obviamente todas las personas tenemos problemas, dificultades, desafíos, pero las personas con discapacidad tenemos un triples desafíos diarios, diarios. Bienvenido. Gracias, Así. trabajo en relatorías motivacionales, todavía no me puedo certificar, pero a nivel local lo hago.
Y fíjense que no quiero dejar pasar la instancia, tengo un hermano acostado de 51 años y paradójicamente en noviembre del año pasado caí de 4 metros de altura. Digo paradójico porque trabajo en prevención, y créanme que comprendí a Richard, mi hermano, de cerca, los primeros meses, como aprender a caminar de nuevo, bajar una escalera, subir una escalera, aprendí a apreciar mucho hasta una ducha. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo que quiero compartir yo? La familia tampoco está preparada para eso. No hay un instructivo que diga el papá se va a accidentar en un año más, el papá va a quedar así, y a pesar que fue una lesión leve, una fractura de tobillo, operado, pero las primeras semanas, el primer mes fue aprender a caminar de nuevo. Y aprendí a comprender muchísimo, muchísimo más a Richard, a mi hermano, que lo atiendo yo. Disculpen. Eso. Decía que el primero es el modelo de prescindencia, donde se pensaba que la discapacidad era un castigo o una maldición. Y lo que hacía era separar o excluir a las personas con discapacidad, incluso matarles. Y hablaban de ellos como pobrecitos, como niñitos, como personas que eran anormales. Esto llevó, ay, esto llevó a la exclusión. Como dice la imagen, las personas o la sociedad dejaba totalmente afuera a las personas con discapacidad. No eran sujetos de derecho, no tenían voz, no tenían voto, eh, eran anormales, eran escondidas. Gracias. Bueno, y para nada. Aquí felicidades, acaban de experimentar lo que, en el caso de Javier, lo que siente una persona que tiene dificultad para hablar, y el resto, quienes escuchamos, nos dimos cuenta que las personas también tienen derecho a expresarse, las personas que tienen dificultad para hablar, y no solamente porque tengan más de una discapacidad. Eso es muy feo, porque a cualquier persona le puede pasar que puede tener en algún momento de su vida dificultad para hablar. Incluso las personas que tienen Parkinson también quieren hablar y les cuesta. Y nosotros, las personas, todos, debemos tener paciencia para escuchar al otro. Así que imagínense que todo eso por muchos años. Por muchos años. De hecho, al recordar muchas de las cosas que me han pasado, vuelvo a recordar todas esas injusticias, rabias, enojos, frustraciones. Conviví toda mi vida con una persona ciega, que es un primo muy cercano, hijo de un hermano, una hermana de mi mamá. Y durante toda mi vida creciendo, él es solo un poco mayor que yo, y durante toda mi vida creciendo, yo creo que la empatía es una de como de los aspectos claves, ¿no? Cuando una persona... Bueno, muchas gracias por la instancia, Katia, y buenos días a todos. Bueno, yo con respecto a esto, se vino a la cabeza una escena de una película que es Amélie, que ella va por un paseo y ve a una señora, a un caballero ya mayor que es ciego, y ella le va relatando en su oído derecho todo lo que ella va viendo. O sea, como dijo ahí Norma, le va diciendo todos los colores, las formas que tiene las cosas que ella va viendo, de hecho lo que están diciendo también, entonces como que me llevé mucho a esa escena porque es cortita pero bien potente porque se refleja mucho en la cara que pone el personaje en este caso, lo que siente, porque al no ver toda la descripción completa que le da ella es como que finalmente es como si pudiese ver. Yo soy de Bogotá, Eh, Colombia. Hicimos un recorrido con personas ciegas y personas sordas. Entonces, el sordo era lo ciego, era los ojos de la persona ciega, y la persona ciega era la voz de la persona sorda. Y hacíamos recorridos culturales a través del sector aquí que se llama La Candelaria. Traíamos turistas tanto nacionales como internacionales, y eso pues generaba un impacto significativo, porque era la primera vez que una persona con discapacidad pues hacía este recorrido. Bien, las barreras en discapacidad. Aquí llamamos barreras a todo aquello que pueda impedir el acceso o limitar la participación en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las personas en condición de discapacidad? ¿Ustedes pensaban que esto era todo, todas las barreras las que ustedes se pudieron imaginar? Pues bien, acá van a conocer algunas más. La primera es las barreras físicas o arquitectónicas, que son barreras del entorno e infraestructura no accesible para todas las personas. Esa soy yo, intentando entrar a un líder, a un supermercado. Tenía dos entradas, la verdad, pero yo quería entrar por ahí porque me pareció que era mucho más fácil para mí, todas las personas. Hasta que, si para nosotros, que no tenemos ningún problema cognitivo,
No es fácil entender esas imágenes, imagínense para una persona que sí la tiene. Y ahora quiero comentarles, referente justo a ese tema, lo que me pasó a mí cuando recién empecé a salir y atreverme a salir en silla de ruedas. Fui con mi esposo a una tienda a ver ropa y a mi esposo se le ocurre ir a buscar una vendedora, dado que él no me podía ayudar. Hombre, obviamente, no es lo mismo cuando te ayuda una mujer. Y llega la vendedora y yo estaba en una silla de ruedas manual y se puso en la misma posición que ese hombre del dibujo. Y me queda mirando y me dice, hola, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Y yo me enderecé en la silla y la quedé mirando con cara de pocos amigos, debo decir. Me dio rabia, me molesté. Le sonreí, pero sarcásticamente le dije, hola, muy buenas tardes, ¿me puedes por favor ayudar? Necesito ver unos pantalones. Perdón, unos pantalones. Y la niña como que se asustó y se asombró que yo hablaba. Y ustedes dirán, bueno, pero la niña trabaja en una tienda, qué sé yo. La verdad que le pasa a todo el mundo. También estuve en un momento, me invitó una terapeuta ocupacional para participar en una de sus clases con alumnos de 5º año de terapia ocupacional. Y cuando yo entro en mi silla, sonriente, conversando, hablando y diciéndoles que me preguntaran de todo lo que quisieran, menos cosas íntimas, porque esas cosas no se las iba a contar, se rieron, pero no me hablaban. Me miraban como extrañados de mi personalidad, de cómo yo hablaba, de que no sé. Y yo creo que es algo que todos tenemos que aprender a esperar y ver qué es lo que sí puede hacer la persona y no dejarnos guiar solamente porque llega en silla de ruedas o porque usa un bastón u otro elemento. Y ahora esta parte es súper, súper importante. Les pido que pongan mucha atención para los que todavía no entienden muy bien cómo referirse a las personas con discapacidad. Y lo primero que todos tenemos que tener presente, y esto es lo esencial, es que lo normal es que todos somos personas, personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Una vez un señor director de una universidad, de una carrera, no recuerdo cuál, me habló de las personas normales. Yo todavía no entendía muy bien los términos, pero en ese momento también le hablé fuerte y claro, cuando, así me coloco yo cuando algo me molesta, y le dije, disculpe, no existen personas normales, todos somos normales. Lo que pasa es que usted no tiene discapacidad, que es distinto. Así que por favor les pido nunca hablar de lo normal, porque nadie es normal. Si vamos a hablar de normal, hablemos de todos o de todas. Y lo que tienen que tener presente es que las personas de silla de ruedas son usuarios de silla de ruedas o se trasladan en silla de ruedas. Y las personas que usan bastón son usuarios de bastón. Y otras palabras que todavía dicen cuando se refieren a personas con discapacidad, dicen sufren, padecen, son víctimas, están afectados por una discapacidad. Y es un error porque las personas con discapacidad vivimos una discapacidad, tenemos una discapacidad, presentamos una discapacidad, experimentamos una discapacidad. Así que, y como ya les decía, las personas con discapacidad son personas, no personas con capacidades diferentes, no discapacitados, son personas. Como en el lado derecho, donde está el lenguaje correcto, dice la noticia joven estudiante con discapacidad auditiva. Más abajo dice robó silla de ruedas a persona con discapacidad. Esa es la manera correcta. Y las personas con discapacidad física o movilidad reducida, tal como muestra ahí un diario, antiguamente se usaba mucho el término minusválido, pero también paralítico, tullido, entre otros, y era discriminador. Hoy día ya no se usa, era el lenguaje antiguo. Y hoy día todas las personas tenemos que reaprender a hablar con el lenguaje correcto. Como dice ahí el diario, usuario con discapacidad física de moderada a severa. Y más abajo dice donativo de silla de ruedas para personas con movilidad reducida. Y siempre, siempre, siempre pregúntale cómo puedo ayudarte. Porque muchas veces las personas quieren ayudar y pueden provocar incluso un accidente. Entonces siempre tienen que preguntar cómo puedo ayudarte, porque no todas las personas con discapacidad necesitan ayuda. Y si necesitan ayuda, lo más probable es que te pidan ayuda. Y aquí les voy a nombrar algunas normas rápidamente
que tenemos hoy en Chile. Esta es la más importante, que es la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. También tenemos una ley que en la ley de tránsito también está el estacionamiento, que es exclusivo por ley para personas con discapacidad. Acá en Chile usamos un estacionamiento, casi todos están pintados en azul, con el símbolo de accesibilidad universal, que es esa silla de ruedas con una persona que la maneja, y que indica que el estacionamiento es accesible. En este caso y en Chile es un estacionamiento exclusivo por ley, solo para personas con discapacidad que cuenten con credencial de discapacidad. También tenemos hasta hace poco inclusión laboral para personas con discapacidad. Tenemos transporte público con accesibilidad y asiento preferencial. Las personas hoy día, las personas sordas, si se ven la fecha de la ley 2021, promueve el uso de la lengua de señas recién en el 2021. Y el acceso a la programación televisiva recién en el 2011. Antes de eso, ellos no veían novelas, no sabían de noticias y un montón de otras cosas más. También tenemos una normativa de accesibilidad universal, que es el decreto 50, y tenemos una ley antidiscriminación cuando las personas con discapacidad se han sentido excluidas en alguna actividad, pueden perfectamente denunciar. Nos encontramos con estas noticias en los medios de comunicación, donde acusan discriminación y maltrato en transporte público, donde hablan aún con el lenguaje incorrecto de discapacidad, donde una persona 20 días dice y nadie lo notó, joven postrado, murió de inanición tras infarto de su padre. O sea, nadie se enteró que ese joven había quedado solo y que su padre había muerto porque él estaba postrado. Y don Francisco, que todo el mundo lo conoce, viajó y tuvo problemas en el aeropuerto nuevo de Santiago. Y hasta hace poco, una noticia en la COPEC, que a una persona ciega no la dejaron entrar con su perro de asistencia, siendo que por ley ella puede entrar donde quiera con su perro de asistencia. ¿Y qué les parece esto? Baños accesibles usados como bodegas. Ese baño corresponde a una universidad, donde yo fui a mirar exclusivamente el baño y me encontré con eso. Pero no es la única parte donde yo he visto eso, lo he visto en muchas partes. Personas, y escucharon bien, personas que dejan los carros en los estacionamientos que son exclusivos para personas con discapacidad. Y no piensan que las personas con discapacidad hoy día también manejan. Imagínense una persona con una paraplegia que usa silla de ruedas. ¿Se podrá bajar a correr un carro de supermercado? Y las personas, porque yo lo he visto, a mí nadie me lo ha contado, yo lo veo cuando me quedo estacionada en los estacionamientos y veo cómo funciona la gente. Y no son pocos. Y cuando hay mantención de ascensores, siempre tienen que prever que haya una solución para las personas que no pueden usar la escalera. Entonces, resumiendo, las personas con discapacidad, cuando se encuentran con barreras del entorno, eso es lo que discapacita. Y cuando la persona con discapacidad tiene todos los apoyos tecnológicos, tiene accesibilidad universal, recién pueden decir que están incluidas en la sociedad. Por eso que yo siempre digo que sin accesibilidad no hay inclusión. Y esa imagen parece que fuera sacada de una revista, de un cómic, pero es la realidad. Muchas cosas se realizan y hablan mucho de la inclusividad, de lo inclusivo, pero nadie piensa en la accesibilidad. Toda actividad que se realiza debe contar con acceso para todas las personas. Debe contar con baño accesible también. Pero no te preocupes, nunca tendrás una discapacidad. A ti no te va a pasar. ¿Sabías que no solo se nace con una discapacidad, sino que también se puede adquirir en alguna etapa de nuestra vida? Producto de un diagnóstico poco alentador u otro tema de salud.
un accidente doméstico, un accidente laboral, un accidente automovilístico, incluso realizando una disciplina o deporte que ames hacer. Y ahora, ¿cómo ves la discapacidad? Muchas gracias por su atención. Y ahí está mi nombre, conferencista en motivación y actitud positiva, discapacidad y accesibilidad universal. Futura coach de alto impacto. Están mis datos y ahí está espacio de Katia para quienes quieran escuchar la primera temporada de mi podcast. Muchas gracias a todos por su atención e interés. ¿Qué les pareció? Muchas gracias, Katia. Yo la verdad quedé súper como movido porque nos permitiste ver cosas que generalmente, por lo menos yo no veo. Entonces, más que entregarme información, también me ayudaste a ver cosas que no estaba viendo. Por ejemplo, el imaginarme cómo sería mi vida en mi casa eh, si yo fuera una persona con discapacidad. El tema del lenguaje también, que es súper importante. Hoy en día han cambiado tanto los términos que por lo menos yo ya he escuchado en mi vida muchos términos que son los incorrectos y los correctos. Entonces, qué bueno que alguien vaya como actualizándonos con eso. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Aquí nuestra querida Mónica está aplaudiendo. Sí, muchas ¿Alguien le quiere hacer una gracias. pregunta a Katia? Sandra también ahí está aplaudiendo. JC Zurita. Buenos días a todas y a todos. Disculpen delante, estaba en la calle, por eso no alcancé a saludar y estaba muy apurado por el semáforo. Efectivamente, estamos en una sociedad con problemas de inclusión, desde no sé, el acceso a los edificios. La ciudad no está preparada para recibir a las personas con discapacidad y nos falta mucho. Katia, muchas gracias por la información, muchas gracias por lo que nos comentas. Yo sí tengo una pregunta, y bueno, más que una pregunta es cómo hacer para que los espacios empiecen a generar espacios accesibles para las personas sordas, porque precisamente el inconveniente es como no hay una normativa que te exija o sí, que te exija en temas de cumplimiento de ajustes razonables y que las empresas cumplan tanto en un espacio, el espacio físico y por otro lado también el espacio tecnológico para que estos dos contextos sean accesibles para las personas con discapacidad, digamos que ahí es donde está la lucha. Yo porque tengo que hacer que este espacio sea accesible si en un año solamente me llega una o dos personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar esta barrera, precisamente la barrera actitudinal de que los espacios, tanto las empresas como los espacios gubernamentales, pues empiecen a generar este tipo de ajustes razonables? Sí, la verdad que por mi experiencia de más de 23 años, eh, yo no conozco mucho respecto de las personas sordas, solo sé por las personas que he ido conociendo en el camino. Y creo que todo esto que tú hablas de la accesibilidad y del ajuste razonable que sirva a todas las personas, en este caso a las personas sordas, creo que lo que falta y que es la barrera para mí la más complicada de derribar de todas las barreras que ustedes vieron, la barrera actitudinal. Cuando nos encontramos con autoridades que más de alguna vez alguien me dijo, pero ¿para qué quiere, o sea, para qué vamos a hacer eso, colocar una rampa o arreglar un problema de un ascensor que no llegaba a planta baja en un edificio y que yo tenía que entrar, o yo y todas las personas con discapacidad teníamos que entrar por la puerta trasera, por donde estaban todos los tarros de basura? No lo encontraba importante porque ¿quién va a venir? 3 o 4 personas, me decía. Entonces creo que eh, lo que falta es concientizar y educar a la población. Y en ese sentido, tal y como acá hoy día lo vieron, todas las personas que se sumaron, es que hay mucha información que no saben. Esas imágenes que yo les mostré son, la mayoría de ellas son imágenes que yo misma tomé la fotografía, como la del baño, que parecía una bodega donde estaban todos los trapos ahí colgando. Eh, Siempre me preguntaba cómo podían yo ayudar a las personas a darse cuenta de lo que hacían. Y esta es una gran oportunidad, porque la gente no se imagina lo que viven las personas con discapacidad. Y no podemos andar por el mundo como reclamando, porque también reclamar es un problema para una persona con discapacidad. Yo tuve, porque estaba acostumbrado a que las personas con discapacidad dijeron gracias, gracias y nada más. Y cuando yo hablo así de fuerte y claro es porque hay mucha historia, hay muchas emociones. Yo creo que Carla, Viviana estaba por ahí, que son mamás con hijos con discapacidad, saben lo que se sienten. Y creo que
es muy bonito el interés que han tenido todos por estar aquí, por interesarse por el tema. Agradezco todos los mensajes, no alcanzo a leerlos todos. Y estoy muy, muy contenta de haber también estado aquí presentándoles toda la información que yo he adquirido, tanto de mi experiencia como la información que también adquirí de lugares que saben mucho sobre discapacidad. Así que te agradezco, Javier, por la pregunta. Espero haberte podido ayudar con mi respuesta. No tengo todas las respuestas todavía, pero creo que aquí depende mucho de la voluntad de las personas y la voluntad también pero no es la voluntad en realidad de las autoridades, es el darse cuenta que finalmente a todos nos puede pasar y no podemos esperar que nos pase para recién hacer. Vamos a estar compartiendo en @Grupo Acción Global, en historia, y ahí también algún videito vamos a subir. Muchas gracias. Un abrazo a todos, muchas gracias, Muchas Katia. gracias por la Nos invitación. vemos en otro espacio. Gracias a Chao, ustedes. chao. Gracias, Excelente. Katia. Muchas gracias, Katia. Muchas Felicidades. gracias, Katia. Gracias, Muy Katia. amable. Muchas gracias Feliz a día. ustedes.